Ahora, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Esto de acuerdo con el artículo 5 de la ley. En primer lugar está el quejoso, y tiene tal carácter el titular del derecho subjetivo o el que tiene un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, que ya sabemos que son los derechos humanos reconocidos y sus garantías que para su protección otorga la Constitución Federal y en su caso los tratados internacionales de los que México sea parte. Y además de esto, se produzca en el sujeto una afectación real y actual de su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La misma ley señala que el interés simple no puede invocarse como interés legítimo y que la autoridad pública no podrá invocar tampoco interés legítimo. Importa también mencionar que la ley permite que el juicio de amparo se promueva ya sea conjuntamente por dos o más quejosos, cuando estos resienten una afectación común en sus derechos o intereses, aunque dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. En el caso de los actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser el titular de un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa, y también nos establece la ley que la víctima o ofendido del delito pueden tener el carácter de quejosos en los términos que la ley establece. La otra parte en el juicio de amparo es la autoridad responsable. Si el quejoso es el afectado por esa norma general, acto u omisión de la autoridad, entonces deberá mencionar la autoridad responsable, que es aquella que con independencia de su naturaleza formal, sea la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien aquella que omite el acto. Acuérdense que pueden ser tanto actos como omisiones. Por eso, una omisión, por ejemplo, puede ser en el caso en que se ejerce el derecho de petición y la autoridad no da respuesta al gobernado. Y volviendo a lo que señalábamos anteriormente respecto del artículo 1, aquí en el artículo 5, la ley señala que para los efectos de la ley de amparo, los particulares también tendrán la calidad de autoridad responsable, pero con algunos requisitos. Cuando realicen actos que equivalgan a los de autoridad, que afecten derechos humanos en los términos antes señalados y cuyas funciones estén dictaminadas por una norma general. Lo hemos visto y seguiremos viendo en próximos videos. Puede ser el caso de las instituciones particulares educativas o también los hospitales privados que prestan esos servicios y que su actuar u omisión pueden equivaler a los de una autoridad y por lo tanto ser sujetos del juicio de amparo. Luego podemos tener al tercero interesado, que a grandes rasgos es aquella persona que puede resultar afectada con una resolución favorable al quejoso. Por eso está interesado en que subsista, por ejemplo, la resolución que por su parte el quejoso está atacando a través del juicio de amparo. Por lo tanto, el tercero interesado fue el beneficiado por la norma general, acto u omisión de la autoridad responsable y que tiene un interés en que ese acto, omisión o regla general se mantenga. Por lo tanto, pueden tener el carácter de terceros interesados los que hayan gestionado el acto reclamado o tengan interés jurídico en que éste subsista. Para el caso de que el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, ¿quién va a ser el tercero interesado? Pues la contraparte del quejoso, cuando el acto reclamado emane de dichos juicios o controversias. Acuérdense que en un juicio
regularmente hay uno que gana. Entonces el que pierde a veces se va al juicio de amparo. Pues el que gana tiene interés en que subsista. Ahora, volviendo, si el acto reclamado emana de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo, también puede ser tercero interesado aquella persona extraña al procedimiento, no la contraparte, pero que sí tiene interés contrario al del quejoso. Por ejemplo, en el juicio puede ser un tercerista, ¿no?, que mediante la tercería excluyente de dominio estuvo intentando de que su bien, que es propiedad de él y que no debería de estar inmerso en un conflicto judicial donde son otras las partes, actor y demandado, sin embargo llega un momento en que se tienen que ir hasta el juicio de amparo, y ahí puede aparecer ese tercerista que veíamos en el juicio de primera instancia, y en el juicio de amparo también puede aparecer como tercero interesado para hacer valer su derecho respecto de ese bien. Ahora bien, si el acto reclamado emana de un juicio y afecta de manera directa la reparación del daño o responsabilidad civil, el tercero interesado puede ser la víctima u ofendido del delito, o bien quien o quienes tengan derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil. Y volviendo a la materia penal, puede ser tercero interesado el indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público. En muchos casos, en el amparo, en materia penal, el quejoso es precisamente el que menciona aquí como indiciado o procesado, que veíamos que en materia penal se hace un nombramiento que puede ser imputado, acusado o sentenciado. Pero en los casos en que el acto reclamado, que a lo mejor el quejoso aquí se estaría convirtiendo la víctima u ofendido, y está reclamando el hecho de que el Ministerio Público se desistió de la acción penal o decidió no ejercerla, eso le beneficia al indiciado o procesado, como dice aquí la ley. Pero si ya el quejoso, que puede ser la víctima o ofendido, se fue al amparo atacando ese acto de desistimiento o no ejercicio de la acción penal, por eso puede venir al juicio de amparo como tercero interesado. Porque si le dan la razón al quejoso, eso puede afectar su situación jurídica. Y también puede ser tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto reclamado, pero siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En el caso anterior, por ejemplo, el Ministerio Público no ejerce o se desiste de la acción penal. Ahí el Ministerio Público va a ser autoridad responsable. El acto reclamado va a ser ese desistimiento o ese no ejercicio de la acción penal, y el quejoso puede ser la víctima u ofendido. Por eso ahí aparece como tercero interesado el indiciado o procesado, como establece aquí la ley. Pero hay ocasiones en que el tercero interesado puede ser el Ministerio Público. Tendrá que ser otra la autoridad responsable. Y otra parte en el juicio de amparo es el Ministerio Público Federal en todos los juicios. No confundir con los casos anteriores, donde el Ministerio Público puede ser la autoridad responsable o puede ser el tercero interesado. No, aquí es el Ministerio Público Federal como otra parte dentro del juicio de amparo en todos los juicios, que además tendrá la facultad de interponer los recursos que la ley señale y los existentes en amparos penales, cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precise para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Nada más que la misma ley le limita que cuando se trate de amparos indirectos en las materias civil y mercantil, quitando de la civil a la familiar, entonces en materia civil y mercantil, en los que solo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal solo podrá interponer los recursos cuando los quejosos hayan impugnado
la constitucionalidad de normas generales. Y este aspecto se ha abordado en la sentencia. Ahí tiene una limitante, pues, el Ministerio Público Federal. Estas son, pues, las partes en el juicio de amparo. Un quejoso, una autoridad responsable, un tercero interesado. Recuerden, el que puede resultar afectado si al quejoso se le concede el juicio de amparo. Y la intervención del Ministerio Público Federal en todos los juicios.